Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de jueves. Una noche en la cual nos acompaña de nuevo Noelia Bonifacio, está aquí ya en nuestros estudios, ahora la vamos a saludar, pero recordarles que también vamos a tener ocasión de ver la inauguración del Belén Viviente de Isátiva, el concierto de Navidad que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad, en la Plaza del Ayuntamiento, Anem de Tendes, y la visita del cartero real a nuestra ciudad. Por cierto, mañana viernes es especial de la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos aquí a la ciudad de Ontinyent. Noelia, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal han ido las fiestas navideñas? Bastante bien, muchas gracias. Los Reyes me imagino que Bien, cargados. Bien, sí, como todos los años, fenomenal. Ilusión sobre todo, ¿no? Sobre todo, y que no falte. Muy sí. bien. Vamos a ver, porque el tema de hoy lo vamos a dividir en dos partes, esta y la próxima semana, técnica del mindfulness, y sí que me gustaría que nos hablaras, que nos explicaras en qué consiste, qué es esto. Muy bien. Bueno, pues vivimos en una sociedad, el mundo cada vez está zarandeado más por la crisis y la nueva tecnología. Entonces eso hace que vivamos más años, pero a la vez a más velocidad. Entonces alimentamos mucho el ego, creemos que la alegría y la felicidad está fuera cuando realmente está dentro de nosotros. Entonces las personas tienden a desencadenar algún tipo de patología. Otras personas empiezan a tomar conciencia, una conciencia no egoica. De ahí parte esta nueva técnica conocida como mindfulness, en el que en español se traduce como atención plena al consciente, al presente, y cuya herramienta utiliza es la meditación. La meditación sobre todo porque lo que hace es calmar un poco la mente caviladora, esa mente que nos hace estar más en el pasado y en el futuro y muy poco en el presente. Nos hace que vivamos la mente caviladora enajenados del presente, ¿no? Entonces nos crea ansiedad y rumiación. Es muy similar a tener un vaso con sedimento, ¿no?, que está removido y turbio, e intentas mirar a través del vaso y no lo consigues. El mindfulness, a través de la meditación, lo que conseguimos es que todo ese pozo se quede en la parte de abajo y podamos y nos permita tener una visión mucho más clara, más cabal, con más comprensión y discernimiento. Entonces, dos situaciones que nos hacen sentirnos un poco con ausencia de conciencia en la actualidad, pues podría ser uno, el piloto automático, cuando estamos todo el día haciendo cosas sin parar, teniendo la agenda completa y no nos hace ser conscientes del presente. El piloto automático sería uno, y la otra sería el secuestro emocional. Un secuestro emocional se produce cuando hay una emoción, como por ejemplo cuando nos enfadamos con alguien y aparece la tristeza, y de la tristeza viene la rabia, y de la rabia viene la ira. Perdemos los papeles, nos ofuscamos y actuamos de manera no conveniente, ¿no? Entonces, en esa situación lo que hay que hacer es desidentificarse. Es decir, tenemos la emoción, pero no somos la emoción. Eso es tenerlo muy claro. Es un proceso lento el de desidentificarse, pero eso nos permite tener como empezar a experimentar como unos avances y unos retrocesos hasta conseguir llegar a lo que es la desidentificación en sí. Lo que conseguimos también, pues mira, liberarnos de los apegos y de las ataduras. Yo aquí aconsejo que la persona pues ponga en su mente un par de metáforas. Una, por ejemplo, sería imaginarnos pues el sol, que llega una nube y la tapa, pues eso sería esa emoción que nos embriaga en ese momento, ¿no? Entonces, imaginarte esa nube y cómo poco a poco se disuelve y vuelve a aparecer los rayos del sol. Otra metáfora sería, por ejemplo, un niño llorando, podría ser la emoción, y cómo lo cogemos, lo mecemos hasta calmarlo. Serían dos metáforas que nos ayudarían a desidentificarnos. Entonces, para conseguir ese estado de mindfulness existen pues varias fases, que es como aceptar o tomar conciencia de una actitud apropiada. La primera fase sería la aceptación. La aceptación es la que más cuesta a las personas de asumirla, sobre todo porque aceptación tienden a pensar que es resignarse, y aceptar no tiene nada que ver con la resignación. De hecho, la resignación supone añadir dolor, ¿de acuerdo? Aceptar no significa renunciar. En la vida, por ejemplo, pues tenemos situaciones duras, como puedan ser separaciones, como puedan ser enfermedades, accidentes. Pues en esos momentos es muy importante que la persona tenga claro que no hay que buscar un por qué me ha pasado esta enfermedad, sino mirar más bien un para qué. ¿Para qué me ha pasado esto? Porque eso nos llevará a la solución y a la aceptación.
De esa manera nos permitirá la aceptación vivir más el presente y empezar a diluir lo que es el sufrimiento y armonizar un poco más con la vida, ¿no? Entonces, las fases que englobarían la aceptación, la primera de todas sería la aversión, que es cuando empezamos a sentirnos ahí un poco reticentes, ¿no? La segunda ya es la curiosidad, ya cuando te preguntas el ¿para qué me ha pasado esto? La tercera, la tolerancia, toleramos lo que la situación en sí. Luego tendríamos el consentimiento, el consentir que hayan vaivenes, ¿vale? Un vaivén, el ir y venir, sí, ¿no? El aceptamos, no aceptamos, nos cuesta y ahora venga un poquito más, ese sería. Y por fin tendríamos ya lo que es la parte de la reconciliación, que sí que es el momento en el que ya asumimos la aceptación. Esa sería la primera fase de un mindfulness. La segunda fase sería la de soltar, el desapego. Cuando hablamos de desapego, estamos hablando, pues todos sabemos que lo que es el ego pues tiende a acaparar pues muchos bienes, porque los bienes nos alejan. El ego piensa que teniendo bienes conseguimos alejarnos de lo que es el fantasma de la pobreza y de la muerte. La cuestión es que cuantos más bienes acaparamos, más cosas tenemos, más posesiones existe, con ello viene anclado con el control. Y donde hay control hay dependencia, y si hay dependencia hay poca felicidad. Entonces el tiempo tiende a ser muy impermanente, ¿no? Es muy impermeable, es decir, que nos quita las cosas. Existe de hecho un aforismo budista que dice: donde hay apegos hay sufrimiento. La tercera fase sería la mente del principiante. Significa liberarnos de la experiencia y empezar a vivir y a ver las cosas de una manera amorosa, como los niños. Y por último tendríamos ya lo que es el regalo del presente. ¿Por qué? Porque tendemos mucho a mirar, cuando miramos hacia el pasado, es porque existe en el pasado alguna deuda emocional. Entonces esa deuda emocional hay que verla y hay que gestionarla. Si esa deuda emocional viene acompañada de un impacto fuerte, entonces sí que conviene buscar ya la ayuda de un profesional. Si tendemos mucho a mirar hacia el futuro, que de hecho no nos damos cuenta, pero lo hacemos la sociedad de manera constante, porque cuando miramos al futuro estamos, por ejemplo, cuando estamos haciendo la cola para ser atendidos en la compra, pues empezamos esperando a ver cuándo vamos a ser atendidos. Sí. O cuando empezamos una carrera que pensamos a ver cuántos años me queda para finalizarla, o los días que me quedan para llegar a vacaciones. Pues eso sería mirar mucho en el futuro. Existe un cuento que a mí me gusta mucho, me contaba mi madre cuando era pequeña, que es el cuento de la lechera. Esa niña que lleva el cántaro de leche en la cabeza y empieza a decir, bueno, pues cuando venda la leche tendré dinero, y cuando tenga dinero me compraré tela, y con la tela me haré un traje, y con el traje me iré de fiestas, y de repente aparece el tiempo, ese tiempo impermeable. La niña tropieza, cae y el cántaro de leche se rompe. Pues sería un poco eso, sería atender el presente, que presente significa regalo, y es en el presente donde se halla la paz, la felicidad y el bienestar, y donde realmente somos creadores de nuestra propia vida. Muy bien. Noelia, ¿qué requisitos hay que tener en cuenta para meditar? Para meditar, lo primero de todo sería conveniente mirar el sitio donde vamos a meditar. Hay gente que opta por una habitación aparte. No hace falta, también nos sirve, por ejemplo, un rincón. Sí. Hay gente que lo prefiere hacer en un jardín, hay gente que le gusta la montaña, a otros le gusta ir cerca del mar. Cualquier sitio nos sirve, siempre y cuando estemos a gusto en él y conectemos con nuestro interior. Podemos, en el sitio que tengamos, que busquemos en casa, pues hay gente que le gusta poner un poco de incienso, hay gente que le gusta poner velas, un poco de sonido, de música, que el ambiente sea cálido y agradable. Luego otro sería el momento del día. Otra cuestión, para las personas que les cuesta emprender el día, que lo hacen poco a poco, pues les gusta meditar a primera hora de la mañana. Para las personas que ya se levantan muy activas, pues prefieren hacerlo por la tarde, eso independientemente de la persona. Sí sugiero que no lo hagan después de comer nos entra un poco de sueño, la comida es más copiosa, ahí yo sugiero que mejor que no lo hagan. Y después nos quedaría también lo que es la postura de la persona, porque podemos hacerlo tumbado en el suelo, pero tumbado podemos dormirnos. Sí que sugiero que no lo hagan en la cama ni en la habitación. Otra opción sería sentados en una silla. Si lo hacen sentados en una silla, la meditación, que apoyen la cabeza en algún almohadón.
¿vale? Para que no tengan luego dolores de cuello. Y también lo podemos hacer en el suelo. Si lo hacemos en el suelo, es conveniente buscar una esterilla, levantar un poco la parte del pompis, ponernos como un cojín o algo para estar más subidos, y así también estamos como más cómodos en el suelo. Las piernas cruzadas, imaginarte que nos tiran de un hilo en la cabeza, con lo cual la espalda tiene que estar recta pero no rígida, la cabeza que mira al frente. Cerramos los ojos y las manos las colocamos en mudra. En mudra es la izquierda sobre la derecha y nos colocamos en posición de meditar. Esa es la mejor posición para empezar. Y por último tendríamos lo que es el temporizador, el tiempo. Sí que sugiero que tengan un poquito ahí el tiempo para no tener que estar con la mente preocupados de si me paso o no me paso. Hay gente que cuando ya medita mucho, pues inconscientemente se puede programar su reloj mental, pero sugiero que también utilicen un temporizador. Y si estamos meditando, mientras meditamos, bueno, pues nos asaltan pensamientos, ¿qué hacemos ahí? Sí, a ver, sí, imagino que esto puede ocurrir, claro, ¿no? Es tenemos, normal, a lo al mejor. principio es muy normal, porque tenemos la mente caviladora que empezará ahí a ocupar nuestra mente. La mente solamente se ocupa de una cosa, es decir, atiende un pensamiento. Entonces, en el momento que aparece la mente caviladora, enseguida lo que tenemos que hacer es observar nuestro cuerpo, los 5 sentidos. Todo el mundo empieza siempre a través de la respiración, porque eso nos ayuda mucho a conectar con nuestro interior. Los 5 sentidos, si no, pues lo que escuchamos, si estamos escuchando una música, o el olor, o el sabor. También atender nuestro físico, si tenemos algún dolor, ¿no? O se nos duerme el pie, pues atender esa parte del cuerpo. O también podemos atender una emoción, si por ejemplo estamos pasando una situación dolorosa y tenemos un poco de dolor en el corazón o en el pecho, pues atender esa emoción también. Eso nos ayudará, nos permitirá que no aparezca esa mente caviladora y empezar a ser un poco ahí, consentir que vaya y venga también. Muy bien. Pues ya para concluir lo que es la primera parte, porque la próxima semana vamos a seguir con el tema. Sí. Bueno, pues sí, para finalizar diría una cita de un texto hindú que es el Bhagavad Gita, que dice: tienes derecho a la acción, pero solo a la acción, nunca a tus frutos. No dejes que los frutos de tus actos sean tu motivación para realizarlos. Muy bien, pues gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Nosotros seguimos acompañándoles y ahora vamos a quedarnos con imágenes de lo que fue la visita del cartero real aquí a Ontinyent.